Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube o patrocinador a través del enlace en la caja de descripción. Demos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Mohammad Marandi. El profesor Marandi enseña en la Universidad de Teherán, en Irán. Profesor Marandi, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Professor Marandi, welcome back to India and Global Left. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Siempre es un placer. I wanted to speak Quería hablar brevemente sobre la situación interna en Irán antes de pasar a la geopolítica. La última vez que te tuvimos aquí, estábamos hacia el final de las protestas que se habían convertido en disturbios. Entonces, ¿podrías actualizarnos sobre el estado de ánimo social y político actual en Irán? ¿Se está recalibrando? ¿Se está estabilizando? ¿Qué está ocurriendo? Todo está estable y normal en este momento, y lo ha estado desde el 9 de enero. Como saben sus espectadores, ahora tenemos más información. Estados Unidos llevó a cabo una conspiración con el régimen israelí. Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, lo dijo en múltiples ocasiones con arrogancia, Estados Unidos hundió la moneda iraní y atacó la economía iraní para sacar a la gente a las calles. Y cuando la gente salió a las calles, no en gran número, y realizó protestas pacíficas, no hubo arrestos, ni acoso, ni problemas. El gobierno dijo que sus protestas eran legítimas. Estos empresarios tenían preocupaciones por la caída de la moneda, bajó entre un 30 y un 40%. Pero luego, al tercer día, vimos una repentina afluencia de alborotadores y terroristas muy bien entrenados que empezaron a causar destrucción. Y luego los días 8 y 9 de enero, las cosas se volvieron muy violentas. El día 8 mataron a un gran número de agentes de policía. Los agentes ese día no tenían las armas necesarias para defenderse. Y el día 9 hubo, en la práctica, batallas callejeras en distintas ciudades y en diferentes zonas de las grandes urbes. Murieron 3.111 personas. Más de 300 agentes de policía y funcionarios de seguridad fueron asesinados, lo cual, si hubiera ocurrido en Estados Unidos o en cualquier lugar de Europa, habría llevado a declarar el estado de emergencia o a imponer toques de queda. Pero aquí no tuvimos eso. No ocurrió. Murieron muchos transeúntes inocentes, en su mayoría a manos de esos terroristas y de los alborotadores extremadamente violentos, porque querían que aumentara el número de víctimas. Querían el caos. Por eso incendiaron cientos de ambulancias, muchos camiones de bomberos, numerosos vehículos públicos y cientos de bancos, escuelas y mezquitas. Quemaron vivas a muchas personas, degollaron a gente y aplastaron cabezas. Existen pruebas en video. Además, los israelíes y los estadounidenses básicamente asumieron la responsabilidad. Sabemos lo que dijo el secretario del Tesoro, pero Pompeo, que fue el antiguo jefe de la CIA, publicó un tuit diciendo que el Mossad estaba sobre el terreno. Más recientemente, Pompeo, en el canal 13, creo que fue ahí, dijo que había agentes de la CIA estadounidenses sobre el terreno. Esto lo dijo Pompeo. Luego el propio Mossad emitió un comunicado en persa, y el canal 14 del régimen israelí afirmó que habían introducido armas en el país que mataron a cientos de agentes de policía y funcionarios de seguridad. Así que están presumiendo de ello, regodeándose. Las grabaciones están ahí, pero los medios occidentales, o los medios propiedad de la clase Epstein, guardan un silencio absoluto. Siguen la narrativa de que solo eran manifestantes pacíficos, como si el gobierno estuviera disparando contra gente corriente, lo cual, por supuesto, es la historia que quieren para justificar la agresión. Así que toda esta conspiración estaba destinada a crear un entorno para que Estados Unidos atacara. Afortunadamente, los disturbios fracasaron. El día 9 terminaron y el día 12 tuvimos manifestaciones masivas en todo el país.
Ahora bien, esto es importante. Tuvimos millones de personas en las calles de Teherán y decenas de millones en todo el país, protestando contra los alborotadores y los terroristas. Los medios occidentales lo ignoraron. Incluso intentaron fingir que esto era inteligencia artificial, incluidos Musk y su gente. El 11 de febrero, aniversario de la revolución, se convocó a la gente a salir de nuevo a las calles, y esta vez las cifras fueron aún mayores. 4 millones acudieron a Teherán, y había muchos periodistas extranjeros de todo el mundo, así que en esta ocasión ni Musk, ni The Guardian, ni The New York Times, ni Fox News pudieron mentir sobre las cifras. Está muy claro dónde se sitúa la opinión pública. Están completamente en contra de los terroristas, completamente en contra de la agresión y completamente en contra de cualquier guerra dirigida por Estados Unidos o de que el régimen israelí lleve a cabo una guerra contra el pueblo iraní. Pero una vez más, esto demuestra que los medios occidentales están completamente desacreditados. Y vimos eso durante todo el genocidio de Gaza. Pero algo que resultó interesante fue que los medios occidentales, mientras no teníamos internet en Irán, seguían aumentando el número de víctimas. 20,000, 50,000, 80,000 y probablemente incluso más. Y luego, cuando los iraníes publicaron las cifras, 3,117, con sus números de identificación, nombres completos, todos los perfiles de los agentes de policía y de las personas inocentes asesinadas por los alborotadores, los propios terroristas, los alborotadores no pudieron mantener sus cifras. Así que tuvieron que reducirlas a unas 6,000. No podían aceptar las cifras reales, así que siguen dando esas inventadas. Pero en cualquier caso, la parte culpable es Occidente. Presumen de ello. Sus agencias de inteligencia presumen de lo que hicieron, pero fingen que no oyen nada. Hablando de los medios occidentales, nos han estado contando sobre la inflación descontrolada y la situación de desempleo en Irán. Por supuesto, no mencionan que esto se debe en gran medida a las sanciones occidentales y a la manipulación de divisas en los mercados internacionales. Pero, ¿podrías contarnos un poco sobre la experiencia cotidiana de la gente en las ciudades iraníes respecto a la inflación? ¿Qué tan grave es para la gente común? Bueno, la semana pasada hice un programa en Al Mayadeen TV, un espacio de media hora sobre lo que realmente son las sanciones. Las sanciones básicamente están pensadas para matar gente. Ese es el objetivo, destruir sociedades. Por ejemplo, ahora mismo el régimen de Trump o el régimen de Epstein está estrangulando a Cuba, y los medios occidentales no se quejan de ello. No están gritando ni clamando por los niños de Cuba, porque no les importan los niños de Cuba, no le importa la vida humana. Lo que dicen sobre Irán es básicamente solo para arrastrar la opinión pública o guerrera. El objetivo, ya sea antes en Siria, es derribar y destruir a sociedad. Es para aplastar una sociedad. Es para hacer que la gente pierda su trabajo, que sufra, que no pueda comprar alimentos adecuados, ni seguir cultivando, que no pueda vivir en una casa, ni comprar medicinas si alguien está muy enfermo. Ese es el objetivo. Es para desintegrar la sociedad, para hacer que la gente se arrodille, ya sea en Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Yemen o en cualquier otro lugar. Ese es el propósito. Es una guerra silenciosa para matar niños. Un funcionario estadounidense que estuvo detrás del régimen de sanciones contra Irán, incluso escribió un libro titulado El arte de las sanciones, que me parece un título muy monstruoso para un libro. Es El arte de matar niños. Creo que el título de ese programa en Al Mayadeen era El arte de matar niños en silencio. Básicamente se trata de eso,
Destruyes sociedades, aplastas a la gente sin bombas, sin que los medios se vean obligados a mostrar ningún interés. Así que, por ejemplo, puede que tengas un familiar con cáncer y tengas que comprar un medicamento caro, pero esos medicamentos son tan costosos debido a las sanciones que tienes que vender algo, tu coche, y entonces vendes el coche, compras parte del medicamento, y de repente, el medicamento deja de estar disponible por culpa de las sanciones. No es fácil traerlos, no es fácil enviar dinero al extranjero. Así que gastas dinero, tu familiar sufre, la medicina ya no está disponible y tu familiar muere. Y básicamente ese es el objetivo, provocar ese tipo de cosas. Y si alguien dice esto no puede ser verdad, lo único que tiene que hacer es mirar Gaza. Lo único que tiene que hacer es mirar Líbano. Hoy, anoche, asesinaron a 4 ciudadanos libaneses. ¿Aparece eso en las noticias en algún sitio? Esta mañana asesinaron a un hombre mientras recogía a los niños. Era su conductor para ir al colegio. ¿Alguien habla de eso? Cada día están asesinando a palestinos. Como dije, el pueblo de Cuba está ahora mismo bajo asedio. Esto no interesa en Occidente porque a los medios occidentales no les importa. Da igual si el medio en Occidente es The Guardian, The Independent, la BBC, Sky News, Fox News o Breitbart. Todos son iguales. Uno es más sutil, más sofisticado, otro más ruidoso y burdo. Pero en esencia, todos son lo mismo. Pertenecen a la clase Epstein. Y estamos aprendiendo mucho sobre la clase Epstein hoy en día. Bueno, mucho, relativamente hablando. Solo nos han permitido una ventanita muy pequeña a esa realidad, pero aún así es bastante asombroso. Quería hablar sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Han estado en marcha. Hemos visto la conclusión de la ronda de Mascate y la ronda de Ginebra ha comenzado en medio de un despliegue de activos militares estadounidenses en la región. Se ha desplegado un portaaviones y, según se informa, otro está en camino. Irán ha respondido mostrando sus capacidades de misiles, drones y realizando maniobras en el Océano Índico. ¿Qué opinas? El año pasado pasamos por una situación similar. Este tipo de juego del gato y el ratón, de negociaciones, chantajes y amenazas. Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu interpretación de las conversaciones que se están llevando a cabo actualmente entre Irán y Estados Unidos? Bueno, como seguro sabes, los estadounidenses establecieron condiciones para las conversaciones, e Irán las rechazó todas. Querían que las conversaciones se celebraran en Turquía y querían discutir el programa de misiles de Irán, las alianzas regionales de Irán y también su programa nuclear, o más bien el cierre del programa nuclear iraní. También escuchamos de Al Jazeera, no la fuente más creíble, pero Al Jazeera afirmó que los gobiernos turco, catarí y egipcio presentaron una propuesta en la que Irán limitaría sus capacidades de misiles y sus alianzas regionales, lo cual, por supuesto, es ridículo. Y es una triste realidad que estos regímenes estén tan atados a Occidente, sean tan débiles e ineficaces y no estén dispuestos a adoptar ninguna postura contra los regímenes de Netanyahu y Trump. Pero eso es para otro día. Los iraníes rechazaron las exigencias estadounidenses y dijeron, negociaremos en Omán de forma indirecta, como hicimos antes de la guerra. Solo hablaremos del programa nuclear y no hay ninguna posibilidad en el mundo de que detengamos el enriquecimiento. Estamos dispuestos a debatir un marco para alcanzar finalmente un acuerdo similar al JCPOA, pero mejor, porque Irán ha avanzado en su programa nuclear durante la última década, y esos avances deben ser aceptados. No hay otro camino que sea aceptable por los iraníes. Y los estadounidenses tuvieron que aceptar. Las conversaciones se celebraron en Omán y solo se trató la cuestión nuclear. La próxima ronda, como señalaste, será mañana. Se celebrará en la embajada del gobierno omaní, por lo que ellos seguirán siendo los mediadores. Nadie de Europa mediará,
y las conversaciones serán indirectas. Los iraníes han sido muy claros en que lo único que discutirán es el programa nuclear, pero no aceptarán, bajo ninguna circunstancia, el enriquecimiento cero. Solo aceptarán un acuerdo en el que se reconozca plenamente la soberanía de Irán. Ahora, Netanyahu dice que no lo aceptará. A Irán no le importa. Esa es la soberanía de Irán, y esas son las líneas rojas. Irán es, a diferencia de cualquier otro país de la región, un país plenamente independiente. It is a country that is fully independent, and of course it will not forsake. Y por supuesto, no abandonará al pueblo palestino como Yemen, como el resto del eje de resistencia. Y si los estadounidenses optan por una confrontación militar, los iraníes han dicho que responderán con gran dureza y se convertirá en una guerra regional. ¿Qué es una guerra regional? Significa que todos los aliados de Irán, que también se enfrentarían a una amenaza existencial por parte del régimen de Washington, participarán en la lucha. Así que Yemen, que ya ha combatido contra Estados Unidos durante 7 semanas y obligó a los estadounidenses a retroceder, la resistencia iraquí, los mismos que derrotaron al ISIS, y otros, Líbano y otros lugares, todos se unirán a la batalla. Y los iraníes bloquearán el petróleo y el gas procedentes de Asia Occidental y el Cáucaso. Y no hay nada que los estadounidenses puedan hacer al respecto. Los aliados de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico albergan bases estadounidenses, bases que mientras hablamos conspiran contra nuestro país. Así que son cómplices. Y por supuesto, el régimen de Bakú es aliado del régimen israelí. Así que ya sabes, imagina que dejaran de existir las exportaciones de petróleo y gas. Los Emiratos, con una población de unos 1,4 millones, colapsarían. Lo mismo ocurriría con el régimen de Omán o Qatar, y la lista continúa. Sería una situación muy complicada y caótica. No es algo que los estadounidenses pudieran manejar. Y esto conduciría a un colapso económico global, no a una recesión, sino a un colapso. Creo que eso pondría fin a la presidencia de Trump, porque Trump ya está en serios problemas. A causa de Epstein y de una serie de otros asuntos, se está volviendo profundamente impopular. Y si la economía se derrumba en estas circunstancias, cuando ya va bastante mal, eso será el fin de Trump. Así que Irán no quiere una guerra. Irán quiere un acuerdo decente, un acuerdo justo. Pero para Irán esto sería una lucha por su supervivencia. Sería una guerra existencial. Para Estados Unidos sería una guerra de elección. Se pensaría que Estados Unidos no se involucraría en una guerra con Irán porque no puede ganarla. Pero hay que tener en cuenta que ellos han visto las reglas de clase en Occidente, y para ellos, Israel, el régimen israelí, es la prioridad. No el pueblo estadounidense, no la economía estadounidense, no los europeos ni las economías europeas. Las personas que rodean a Trump son en su mayoría, si no todas, pro-israelíes, y el Congreso y el Senado están dominados por pro-israelíes. Así que, ¿quién sabe lo que pasará? Ali Larijani, el portavoz iraní del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, resumió lo que dijiste sobre las conversaciones, destacando 2 puntos concretos. Primero, que Irán continuará las conversaciones, pero no renunciará a sus preparativos de disuasión. Y segundo, que las conversaciones tratarán únicamente del programa nuclear en el marco del TNP, lo que significa que las exigencias de enriquecimiento cero y similares quedan fuera de la mesa. Hablando de la clase Epstein, quería pasar a Palestina, ya que ese es el núcleo de estas escaladas, por mucho que queramos entenderlas o definirlas. Como dijiste, la clase Epstein controla el régimen estadounidense y han estado intensificando su presencia en el área C. Han abierto registros y documentos de propiedad para legalizar asentamientos masivos en Al-Jalil, en el área C, que según los acuerdos de Oslo II de 1995 estaban controlados por Israel, pero que incluso bajo Oslo II no fueron legalmente cedidos a Israel. Y ahora los están legalizando. Mientras tanto, Rafah ha sido parcialmente cerrada.
Lo que se prometió en términos de alimentos y ayuda no ha estado llegando, y han estado matando a niños y civiles a diario en Palestina. Dado todo esto, dada la expansión del colonialismo de asentamiento, ¿tienen realmente sentido estas conversaciones? Dada la expansión del colonialismo de asentamiento y dado el control desde Next 2, Is US-Iran talk really US-Iran talk? Well, basically, what you're saying. Bueno, básicamente lo que estás diciendo es que Estados Unidos no es de fiar. ¿Por qué? Porque miremos el alto el fuego en Gaza. Trump afirmó que él estaba detrás. Y tuvimos aquel gran espectáculo en Egipto, donde reunió a todos esos líderes regionales, básicamente para expresar su respeto hacia él y blanquear el genocidio y su papel en él. Pero desde el alto el fuego, el régimen israelí ha estado asesinando palestinos a diario, como bien señalas. Así que este es un alto el fuego estadounidense, este es el alto el fuego de Trump. Y sí, sin embargo, hace un par de días dijo que tenemos paz en Oriente Medio. He just said a couple of days ago that we have peace in the Middle East, as he calls it. I call it West Asia, but in any case, Yo lo llamo Asia Occidental, pero en cualquier caso, él dice que hay paz. Así que obviamente para él, los palestinos que están siendo asesinados cada día no valen nada, igual que hemos visto en los archivos de Epstein, donde los seres humanos no valen nada para esta clase de personas. Los niños no valen nada, así que los niños palestinos no valen nada. Y de nuevo lo vimos en el Líbano. Vimos un alto el fuego allí entre Hezbollah y el régimen israelí, y Occidente, los gobiernos occidentales, son los garantes. Y una vez más, estamos matos y ejecuciones diarias de gente corriente, como Armenian. Este estado de normas sobre niños al colegio. man who was taking children to school. It's not even reported in the Western media. None of this. Ni siquiera se informa en los medios occidentales, nada de esto, porque los medios occidentales están controlados por la clase Epstein. Esos periodistas son todos empleados de esa clase, así que no vas a oír nada de ello. El alto el fuego en Líbano es inútil y no vale nada. El alto el fuego en Gaza no vale nada. Cisjordania está siendo colonizada en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y en violación de acuerdos anteriores. Así que, básicamente lo que estás diciendo es que Estados Unidos no es lo suficientemente fiable. Pero puedo ir aún más lejos, es decir, el acuerdo nuclear entre Irán y el P5+1. Ese acuerdo, que se firmó en 2015, yo formé parte del equipo negociador. Fui asesor de medios internacionales del Dr. Zarif. Los iraníes hicieron muchas concesiones, demasiadas en mi opinión, y se alcanzó un acuerdo nuclear. ¿Quién violó ese acuerdo? Fue Obama. Primero violó el espíritu del acuerdo y luego empezó a violar el propio acuerdo. Y después Trump lo destrozó. Así que los acuerdos de Irán, los acuerdos con los palestinos, los libaneses, los rusos, Estados Unidos no es de fiar. Y déjame ir un paso más allá. Incluso si llegamos a un acuerdo, lo cual no parece probable, ¿quién dice que Trump va a cumplirlo? ¿Quién dice que Trump cumplirá siquiera sus propios acuerdos? Who says Trump will abide by his own deals? There's no reason to believe it. So I am. No hay razón para creerlo. Así que no soy optimista respecto a un acuerdo. Irán se está preparando para la guerra. No estoy diciendo que vaya a haber una guerra. Tengo una opinión al respecto. Normalmente no la doy porque no es realmente relevante y la gente la interpretaría, muchos la interpretarían como si fuera la opinión del gobierno, lo cual no es así. Pero en cualquier caso sí tengo una opinión sobre esto. Irán no sabe, nadie lo sabe si va a haber una guerra, pero Irán parte de la suposición de que la habrá. En otras palabras, está planificando como si fuera a haber una guerra. Así que el ejército se está preparando e Irán está ahora mucho mejor preparado para luchar contra Estados Unidos. Tiene mucha más, digámoslo así, potencia de fuego para dirigir contra Estados Unidos que contra Israel o Palestina. ¿Por qué es así? El régimen israelí está lejos, e Irán lo ataca con misiles de largo alcance, de los cuales posee decenas de miles. Lo que Irán utilizó la última vez fue solo la punta del iceberg.
Durante los últimos 9 meses aproximadamente, Irán ha estado trabajando en sus misiles, haciéndolos más precisos, con mayor capacidad para maniobrar frente a las defensas aéreas y capaces de transportar cargas más pesadas. Pero en cualquier caso, Irán sigue dependiendo de los misiles de largo alcance. En cuanto a los estadounidenses, Irán dispone de muchas opciones y de un poder de fuego mucho mayor. ¿Por qué? Porque desde que Estados Unidos invadió Irak y Afganistán y rodeó a Irán en 2002 y 2003, y desde que los presidentes estadounidenses, ya fueran Bush u Obama, empezaron a decir que todas las opciones están sobre la mesa respecto a Irán, y por supuesto, Irán está preparado para la guerra. And of course, Iran was called the Axis of Evil. The Iranians have been preparing themselves for war. So Iran has countless underground bases for drones. Así que Irán tiene innumerables bases subterráneas para drones, misiles de corto alcance y misiles de medio alcance dirigidos hacia el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Irán también cuenta con una marina diseñada para la guerra asimétrica. No solo dispone de misiles superficie-superficie, sino también de misiles superficie-buque, aire-buque, drones submarinos, torpedos y todo tipo de capacidades que ha estado desarrollando durante 2 décadas y media. Por tanto, si Estados Unidos decide enfrentarse a Irán, este puede destruir todo en el Golfo Pérsico. No solo tendría que cerrar el estrecho de Hormuz, también podría hundir todos los barcos tanto dentro como fuera del estrecho. Podría destruir los puertos. Both inside the strait and outside. It can destroy the ports. It can destroy the oil and gas installations. Puede destruir las instalaciones de petróleo y gas. Puede hacer todo esto al mismo tiempo. Pondría fin al comercio de petróleo. Entonces los aliados de Irán en Irak harían sus propios movimientos, y lo mismo ocurriría en Yemen. Lo mismo sucede en el Cáucaso. Así que no es algo inteligente que los estadounidenses hagan. Irán lleva mucho tiempo preparándose para este día. No tengo ninguna duda de que Trump está preocupado por esto. Sus conversaciones con Netanyahu, bueno, por lo que sabemos de esas conversaciones, parecen mostrar que es prudente, porque gente sensata le ha estado diciendo que esto podría ser desastroso. Pero de nuevo, como está rodeado de ciertas personas, y es muy posible que tengan mucha información comprometedora sobre él procedente de los archivos de Epstein, ¿quién sabe lo que pasará? From the Epstein files, who knows what will happen? Quería ir un poco más allá de Estados Unidos e incorporar Asia a la conversación, porque creo que esto es muy importante para descentrar a Occidente, para descentrar las narrativas occidentales. Una de las cosas más notables que hemos visto en los últimos 30 o 40 años es un desplazamiento gradual, o quizá incluso rápido, del centro geoeconómico y en el futuro geopolítico hacia el este. China es el ejemplo más destacado, pero en los últimos años también hemos visto a Rusia restablecerse como una potencia, o incluso una superpotencia, en el escenario mundial. India ha estado creciendo rápidamente, quizá no tan rápido como lo hizo China hace 20 o 30 años, y no necesariamente con tanta igualdad, y así sucesivamente. Necessarily with as much equality and so on. We still have a lot of poverty and misery and so on. Todavía tenemos mucha pobreza y miseria, y así sucesivamente. Pero aún así, la India está creciendo rápidamente. Todo esto quiere decir que el centro de la economía mundial, y en el futuro también de la política, supongo, se está desplazando hacia el este. Así que creo que deberíamos hablar sobre Asia y el papel de Irán en todo esto. Irán ha mantenido muy buenas relaciones con China y Rusia. También tiene una buena relación con la India. Me interesa conocer tu opinión sobre el futuro de Asia, en particular de China, Rusia, India e Irán, y sobre lo importante que es dejar de lado a Occidente, dejar de lado el colonialismo y el imperialismo en nuestra región. Sideline colonialism and imperialism in our region. Well, I don't know if you saw the U.S. Secretary of State's. Bueno, no sé si viste el discurso del secretario de Estado de Estados Unidos el otro día, en el que básicamente lamentaba la descolonización y elogiaba 500 años de colonización. Básicamente dijo que debemos revivir la dominación occidental. Y eso creo es una amenaza para todo el mundo.
Lo interesante es que todos esos líderes europeos se levantaron y le dieron una ovación de pie por un discurso dirigido contra el sur global, contra la mayoría global. Así que Irán está a la vanguardia de esa lucha. So Iran is at the forefront of this struggle. It is today the most important country in this struggle. Hoy en día, Irán es el país más importante en esta lucha, no solo porque apoya a los pueblos de América Latina, sino porque es el más atacado de todos por su independencia y su apoyo al pueblo palestino. En otras palabras, forma parte de la misma lucha que vivieron los pueblos del subcontinente cuando expulsaron la colonización británica. Pero una cosa que todos debemos tener presente es que lo que están haciendo hoy Estados Unidos y el régimen israelí representa una amenaza para la India. Si hay una guerra, la economía india se derrumbará, como todas las demás. De hecho, la India es aún más vulnerable que la mayoría, porque los estadounidenses la están obligando a dejar de comprar petróleo ruso. Because the Americans are forcing the Indians no longer to take Russian oil, so that will probably go to China. Así que eso probablemente irá cada vez más a China, y Rusia mantiene relaciones muy estrechas con China. Habrá, por tanto, un enorme déficit en el mercado del petróleo. El precio del petróleo podría subir hasta cientos de dólares por barril, y por supuesto el gas tendrá el mismo problema. Así que mientras que las economías de Estados Unidos y de Occidente se derrumbarán en esas circunstancias, también lo harán las economías de todo el mundo. Y la India, la economía india, es una de las más vulnerables. Por eso, aquellos indios que parecen pensar que Israel es un buen socio, deberían darse cuenta de que a Israel no le importa la India, porque está dispuesto a destruir y sacrificar la economía india por sus propios fines egoístas, del mismo modo que no le importa a Estados Unidos. Irán, una vez más, como he recalcado antes, más de una vez, no quiere la guerra. Está negociando para evitarla. Sin embargo, negociar no significa que Irán crea que necesariamente habrá un resultado positivo. Irán negocia por dos razones. Primera, si Estados Unidos actúa con sensatez y hay margen para un acuerdo, entonces Irán avanzará en esa dirección. Pero segunda, si Estados Unidos sigue siendo irracional y continúa con sus ambiciones imperiales, Irán quiere que el mundo vea que no somos el problema, que lo hemos intentado, no queríamos esta guerra. Pero si se nos impone una guerra, lucharemos hasta el final. Y eso sería, como he dicho en múltiples ocasiones, catastrófico para el mundo, pero especialmente catastrófico para la India. Sí, absolutamente. Una de las encuestas de Sea Voters dice que alrededor del 50 al 52% de la gente en la India no quiere una guerra entre Israel e Irán. Más de una quinta parte son partidarios declarados de Irán, porque piensan que lo que hace el régimen israelí en la región es una extensión colonial del Imperio Británico. Por supuesto, tenemos un sector de los simpatizantes de la extrema derecha del BJP que creen que deberían apoyar a Israel, aunque no tienen ni idea de cómo Israel apoya a la India o qué significa realmente eso, salvo quizá proporcionarles armas, supuestamente para contener el extremismo en Cachemira. Pero eso es tema para otro día. En fin, dicho todo esto, supongo que hay muy poca gente en la India, en términos porcentuales, que quiera una guerra entre Irán y Estados Unidos. Pero supongo que el punto más importante para nosotros es pensar en cómo podemos ir más allá de los marcos occidentales de hostilidades y beligerancia constantes entre Estados-nación, porque estos son los vestigios, por así decirlo, del modelo westfaliano. Hay que luchar por las fronteras, hay que luchar por las personas, y así sucesivamente. Hemos heredado estas divisiones en el subcontinente indio. En vuestra región también hay divisiones internas. Y dado que es muy probable que Asia sea el centro del mundo en el futuro próximo, deberíamos replantearnos nuestras relaciones. Deberíamos dejar de luchar e ir más allá de estos marcos occidentales. Pensar en cómo podemos construir un mundo mejor para nosotros mismos. Y quizá Occidente nos siga algún día, si quiere. Pero sí, esa es mi opinión. Sí, creo que no hay duda de que Occidente, al estar en declive,
Querría aprovechar las fracturas y diferencias que existen actualmente y que son that are currently problems in Asia as opportunities. Los problemas en Asia se perciben como oportunidades para socavar el crecimiento de la región. El propio imperio está perdiendo influencia, por lo que su única forma de avanzar es utilizar diversos medios para perjudicar a quienes están creciendo. ISIS y Al-Qaeda, que ellos crearon en Siria y que aún tienen su base allí, podrían ser enviados mañana a Afganistán o Asia Central para expandir el terrorismo. De ese modo, podrían debilitarse las redes que conectan Asia o empujar a los países hacia la confrontación. Hay muchas cosas que Occidente podría hacer, y por eso es muy importante que los países de la mayoría global, y Asia en particular, que está en ascenso, sean conscientes de que muchos de los problemas que vemos hoy implican actores externos interesados en explotarlos en perjuicio de la gente de nuestra parte del mundo. Lo dejamos aquí, profesor Marandi. Muchas gracias por su tiempo. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte.